Quiero dar la bienvenida al primer gran principal del Santo Guerrero Arco de Jerusalén, a la soberana gran comendadora del Supremo Consejo 33 femenino, a también miembros de la Gran Logia Femenina de Libres Aceptados Masones de la Argentina, a los ilustres hermanos de la Cámara de 33, a los ilustres hermanos, miembros activos que nos están acompañando, a los ilustres hermanos que nos acompañan, a todos nosotros, del norte de nuestro país, al sur, del este y oeste. Sin ustedes esto no podría hacerse verdad. Y aparte, sin esta nueva tecnología que todos estamos experimentando y desarrollando. Hoy tenemos una gran presentación, lo tenemos al doctor Pablo Falcón, que nos va a dar una charla sobre educación. También tenemos, tengo entendido, representantes de distintas organizaciones, ¿sí?, de universidades y otras entidades. A cada uno de ustedes les agradezco, a cada uno en particular. Y bueno, yo le voy a pasar la palabra al querido hermano, que realmente el anfitrión es él, el querido hermano Christian. Todo tuyo, querido hermano. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muy amables. Gracias, querido Bert. Bueno, voy a leer, si me permiten, unas líneas acerca de nuestro orador principal. Pablo Falcón es abogado, especialista en ciencias políticas, con proyección en Argentina y América Latina, especialista en docencia universitaria y magíster en gestión universitaria. Además es docente de grado y de posgrado en carreras relacionadas con la gestión de la educación superior y universitaria en diversas universidades. Es investigador categorizado y ha realizado numerosas publicaciones y presentaciones relacionadas con la educación y la universidad. Se ha desempeñado como director nacional de gestión universitaria en diferentes cargos de gestión en universidades nacionales y también ha asesorado en procesos de autoevaluación, acreditación y aseguramiento de calidad e innovación de la gestión. Actualmente es miembro del Consejo de Gobierno del Instituto IELSAC de la UNESCO. Bueno, hecha esta presentación, querido Pablo, espero haberlo hecho más o menos decentemente. Te cedo la palabra, por favor. Hola, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor poder compartir este momento con ustedes y tener la oportunidad de conversar sobre un tema que realmente a uno le apasiona, como la educación. Como ustedes habrán visto, mi expertise tiene que ver con educación superior y educación universitaria, así que si tengo una inclinación hacia comentarios vinculados a ese nivel formativo, tiene que ver con esa identidad que a uno lo caracteriza. La idea que conversamos con Cristian sobre la presentación de hoy tiene que ver más que nada con una conversación, no con una exposición o una clase magistral, sino centralmente plantear algunos temas que resultan relevantes para comprender la actualidad y anticiparnos al futuro de la educación, y poder generar un marco de conversación en torno a esos problemas, o mejor dicho, a esos temas que por lo menos uno a priorísticamente puede entender que están o que deberían estar en la agenda de la educación, especialmente de Argentina, en la actualidad. Me resulta interesante para poder avanzar primero en torno a las cuestiones vinculadas a la educación, poder por lo menos presentarles mi perspectiva en relación al contexto que estamos viviendo, es decir, la pandemia como contexto, el COVID como marco para
para el desarrollo de la actividad social. Y en ese sentido me parece interesante decir que la pandemia no es solamente sanitaria. Llevamos 7 meses desde diciembre en que esto surgió en los primeros casos en China hasta hoy 25 de junio, y claramente algo que comenzó siendo sanitario hoy tiene implicancias de tipo político, de tipo institucional, de tipo económico. Y en sociedades tan particulares como la Argentina, las de América Latina y el Caribe, la sociedad más desigual del planeta, la diferencia más drástica entre los que más tienen y los que menos tienen se da en esta región. Y Argentina no es una excepción. Argentina, según algunos cálculos, va a terminar saliendo de esta crisis con más del 50% de pobres, y eso nos da la pauta de que el problema excede a lo sanitario, ¿sí? Y me parece que ese contexto también ha generado una serie de situaciones que enmarcan a lo educativo como actividad social, y que uno puede claramente observar a lo largo y a lo ancho de diferentes países y naciones. ¿Sí? El contexto de la pandemia ha generado algunos rebrotes de actitudes y actividades que no necesariamente van de la mano con conceptos de democracia y república. Hay gobiernos y estados que han visto el resurgimiento de ciertas vetas autoritarias, de concentración de poder, la pandemia como excusa para el freno de la democracia, la república, las instituciones participativas. Eso además, sumado a que la política sanitaria más extendida y de mejor resultado para prevenir el contagio del virus ha sido el aislamiento social obligatorio, ha provocado ya a esta altura una situación económica que en economías complejas y delicadas como la Argentina han provocado, la verdad, una mayor desigualdad de la que ya teníamos. ¿Sí? En donde una sociedad con pobreza estructural se encuentra con una sociedad en donde la economía está completamente frenada. Y eso claramente genera un marco para que las actividades sociales se desarrollen dentro de determinados climas. Esos climas además han provocado otro tipo de reacciones sociales que me parece importante marcar. Vemos que en muchas sociedades hay un rebrote de la brutalidad policial, vemos que hay manifestaciones de xenofobia, de segregación, de racismo, y además, el contexto del aislamiento social, lo que comúnmente llamamos cuarentena, el hecho de estar conviviendo dentro de los hogares a todas las familias, ha significado también un avance significativo de uno de los grandes males que se han evidenciado en estos últimos años. No digo que antes no existían, digo que ahora se han evidenciado, y tiene que ver con la violencia doméstica, la violencia de género. Entonces, me parece importante decir que en ese contexto la educación también es una actividad social que está sufriendo estas reacciones, estos rebrotes, estas vetas que fueron surgiendo en este último tiempo. Difícilmente uno pueda encontrar dentro del abanico de actividades sociales una actividad que genere más igualdad de oportunidades que la educación. La educación es sin duda una herramienta de movilidad social ascendente, de generación de oportunidades que tiene que ser potenciada especialmente en momentos de crisis. Entonces, uno puede observar, sin hacer un ejercicio muy profundo, cuáles son los estados en los cuales la educación
es prioridad en relación a la preocupación por la vuelta a clases, la preocupación por el sostenimiento de la enseñanza y de los aprendizajes, la preocupación para que niñas, niños y adolescentes o jóvenes puedan acceder a sus estudios. Y claramente uno puede comprender en un contexto mundial como el que genera la pandemia, lógicas que nos permiten comparar las distintas reacciones de los estados. Yo no quisiera profundizar mucho en algunos aspectos, pero sí me parece importante decir que todos los estados han pasado por algunas fases que más o menos son coincidentes en función al avance y al retroceso del virus, es decir, pasamos de una instancia de recomendación de cuidado personal, de distanciamiento social, en un primer momento, para después provocar rápidamente la fase de aislamiento social obligatorio y por lo tanto en el plano educativo eso conllevó el cierre de escuelas y el cierre de universidades. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando, a mitad de abril de este año, el 90% de los estudiantes no estaba pudiendo acceder a clases de modo presencial. Más de 63 millones de educadores, maestros, profesores de distintos niveles no estaban pudiendo concurrir a sus aulas, laboratorios, talleres, etcétera, con lo cual eso nos da una pauta de una crisis realmente mundial. Por eso, como decía al principio, la pandemia no es un problema de estricto corte sanitario. Claramente hoy la pandemia tiene implicancias de otro tipo. La pandemia también es educativa y ante la pandemia los estados han reaccionado más o menos de manera similar. Como les decía al principio, generando pautas de conducta personal, después provocando el cierre de las escuelas y todos los estados echando mano de alguna u otra forma para continuar la educación a los entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje. Eso que hace unas décadas se conocía como educación a distancia, educación mediada por tecnologías y demás, pasó a ser la forma de hacer educación, la forma de construir escuelas, la forma de poder sostener la educación, aún con la escuela cerrada, aún con las universidades con sus puertas cerradas. Claramente los distintos países han podido reaccionar de distintas formas en función a cómo están organizados. ¿Y por qué digo esto? Porque para hablar de educación en los términos que lo estamos hablando nos tenemos que referir a un sistema educativo. Para que haya sistema educativo tiene que haber Estado. La fortaleza del Estado es lo que hace que su sistema educativo sea más fuerte. La ubicación de la educación dentro del abanico de políticas de Estado y de políticas públicas que ejerce el gobierno del Estado va a traer consigo las diferentes formas de hacer educación. ¿Por qué digo que si hay Estado hay educación en términos sistémicos? Porque claramente la educación es una herramienta para la construcción de ciudadanía, para la construcción de sociedad en términos de convivencia social, de construcción de valores comunes, no solamente de transmisión de reglas alfabéticas, numéricas, conocimientos de ciencias básicas, y a medida que el chico va creciendo, incorporando la capacidad para resolver problemas más complejos. Por eso, claramente uno mira la historia argentina y de otros países en el siglo XIX, y uno observa que la nación argentina, no la República Argentina, la nación como comunidad, no nació ni el 10 de 1810, el 25 de mayo, ni el 9 de julio de 1816, ni cuando se sanciona la Constitución.
la nación nació en la escuela, la nación nació en el aula, la construcción de la ciudadanía argentina, como nos ha pasado a otros países también, tiene que ver con un rol preponderante de la escuela en términos de transmisión de valores. Por eso es tan preocupante que las escuelas estén cerradas, por eso es tan preocupante que las universidades estén cerradas, porque una cosa es poder transmitir conocimientos online y poder intercambiar opiniones y debates como lo estamos teniendo ahora, y otra cosa es el aspecto social que genera el ámbito educativo en términos de construcción de identidad, portación de valores, etc. Y eso me parece sumamente relevante. Por si eso fuera poco, la educación a distancia en países como el nuestro no gozaba de muy buena imagen, y esto tiene que ver con algunas experiencias en relación a educación a distancia que no necesariamente van de la mano de lo que uno podría suponer o esperar de educación de calidad. Y por otro lado también cierta construcción dentro de los ámbitos educativos en torno a la idea de que lo presencial es prácticamente excluyente. A esta altura me parece también que el sistema educativo en su conjunto hoy tiene que reconocer, primero, que en todos los niveles educativos hay contenidos que se pueden enseñar y aprender de manera virtual. Segundo, que los sujetos educativos han cambiado. Un chico que hoy ingresa a la universidad tiene 18 años y por lo tanto es un nativo digital, nació cuando Internet ya estaba de modo accesible, por lo menos a las capas más favorecidas de las sociedades, y seguramente tiene en su bolsillo un artefacto tecnológico que permite acceder a datos, conectividad, etc. Para esos estudiantes, la escuela, la universidad, sus instituciones y especialmente sus docentes también tienen acceso a esas tecnologías. Por lo tanto, es hasta una picardía no darnos cuenta de que la forma de comprender, la forma de conocer, la forma de producir conocimiento inclusive ha cambiado, y ha cambiado en torno a las herramientas e instrumentos que los estudiantes y los docentes tienen a disposición. Entonces, lo que ha generado esta pandemia y el uso de las tecnologías en la educación de manera universal, como única forma para poder generar vínculo entre docentes y estudiantes, entre sus instituciones y sus comunidades educativas, no ha sido una nueva forma de diferenciación o en todo caso, la pandemia lo que hizo en relación a esas grandes desigualdades existentes de manera previa a marzo de este año es poner en evidencia estas nuevas desigualdades. Nuevas desigualdades que van más allá de lo educativo. Por ejemplo, la creencia que todos los trámites pueden hacerse de manera online sin tener en cuenta a los sujetos involucrados, ha hecho, por ejemplo, que tengamos problemas para la percepción de jubilaciones y pensiones. No tomar nota que los adultos mayores tienen dificultades en relación al uso de determinadas tecnologías es una cuestión que nos ha visto a la Argentina como sociedad discutiendo en relación a cómo se hacen determinadas cosas. Digo esto porque me parece que hay algo que debemos aprender todos, y es el hecho de que las sociedades tienen en cada tiempo determinadas tecnologías que pueden ser empleadas para mejorar. Allá lejos y hace tiempo, la tiza fue una tecnología para mejorar la enseñanza. La imprenta lo fue en algún momento. Entonces, lejos de tener una conducta reactiva que rechaza el uso de las tecnologías, me parece que lo más inteligente, lo más acertado, es comprender que las tecnologías están,
que vinieron para quedarse y que en todo caso la educación lo que tiene que hacer con ellas es ver cómo y de qué manera puede fortalecer la actividad docente, se puede fortalecer la actividad de los estudiantes y en definitiva enriquecer lo que hacemos todos en las escuelas y universidades. Pero hay cuestiones de fondo que sí también conviene manifestar. ¿Por qué? Porque uno ha visto que las formas de sostener la educación no han sido parejas, que han variado de provincia en provincia, de municipio en municipio, de escuela en escuela, y que quizás cuando volvamos de la cuarentena a clases nos encontremos con aulas con enormes déficit entre estudiantes que han podido seguir estudiando y otros que no. Entonces, eso nos obliga también a empezar a darnos cuenta que necesitamos trabajar políticas que empiecen a tomar nota de lo que realmente está sucediendo. ¿Y esto por qué? Porque lo que está sucediendo involucra derechos fundamentales. En la Argentina y en prácticamente todo el mundo, la educación está concebida como un derecho humano, como un bien público y social y como una responsabilidad de los estados. Entonces, si un estudiante se cae del sistema educativo es un problema de todos. Es un problema de todos, pero es una responsabilidad del Estado. Si los docentes tienen dificultades para enseñar, es un problema del docente, es un problema de la institución, pero también es un problema de todos porque es una responsabilidad del Estado. Entonces, para bien o para mal, esta pandemia lo que puso en evidencia es que las instituciones en muchos casos no tenían idea de las condiciones en las cuales sus estudiantes y sus docentes tenían en relación a las tecnologías. No sabían si tenían conectividad, no sabían si podían tener acceso a datos para poder seguir educándose. Y la verdad que ese tipo de situaciones tan disímiles nos obliga a empezar a poner algunas luces de alerta en relación a algunos procesos. Yo no quiero alarmarlos, pero si 1 de cada 2 chicos que tendría que terminar el secundario no lo hace, o mejor dicho, no lo venía haciendo en los últimos 15 años prácticamente, es decir, 1 de cada 2 chicos no termina el secundario en tiempo y forma. Es decir, el 50% de los estudiantes no termina el secundario en tiempo y forma. Seguramente cuando termine la cuarentena, esa cifra se va a incrementar. Porque hoy el Estado, cada una de nuestras provincias, que son las que están a cargo de la educación secundaria, no tienen cómo reflejar cuáles estudiantes de sus escuelas y colegios secundarios han podido seguir educándose y cuáles no. Entonces ahí tenemos una situación por lo menos de alarma. Por eso digo, seguramente cuando volvamos vamos a tener que volver para trabajar con esos déficits que seguramente hay. Y lo otro que también me parece importante plantear es el hecho que además hay 2 millones de chicos que no están estudiando, esos famosos ni. Y esos estudiantes son un problema de todos. Entonces, voy planteando algunos temas como para después tratar de darle un cierre y también para provocar el debate, ¿no? Es decir, tenemos 2 millones de estudiantes en el sistema universitario y estamos orgullosos de eso, pero también tenemos 2 millones de jóvenes que no están en el sistema educativo, y eso es un problema grave. ¿Cómo vamos a hacer para volver? Y eso claramente es algo que se está pensando, varias provincias ya empezaron a plantear la necesidad de la vuelta a la actividad, y esto también va de la mano con comprender que el país, un país con tanto territorio como el nuestro, tiene distintas realidades sanitarias y que por lo tanto es un absurdo que una provincia como Catamarca, que no tuvo ni un solo caso de COVID, pueda tener sus escuelas cerradas.
La verdad es que condenar a los chicos de Catamarca por la circulación del virus en Cava o en el AMBA es algo para pensarlo. Y ahí uno tendría que darse cuenta de que pensar la República en términos federales tiene que ver con tener decisiones de carácter general, pero también resguardar la identidad y la posibilidad que tiene cada una de las regiones y las provincias para definir determinadas políticas. Y eso me parece que es un dato a tener en cuenta. Hoy nos planteamos una serie de escenarios, como decíamos hace un rato, una primera fase de políticas más bien de corte de recomendaciones personal, la segunda el aislamiento social y como consecuencia de ello el cierre de las escuelas, como consecuencia del cierre de las escuelas los sistemas educativos adoptaron la virtualidad y la virtualización como actividad urgente para trasladar lo que venían haciendo de manera presencial a los entornos virtuales. Lo que estamos haciendo es justamente eso, y eso también requiere evaluación. ¿Por qué? Porque ser docente requiere determinadas competencias, ser estudiante también. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de tener un contacto directo, no tenemos un termómetro que nos diga si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Tan particular es esta situación que en la Argentina una de las grandes discusiones que hubo en el sistema educativo en los últimos meses tuvo que ver con la idea de la evaluación. La evaluación en términos generales, cómo se evalúa el sistema, es decir, si las escuelas están enseñando bien, si los estudiantes están aprendiendo bien, y dentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, las evaluaciones que permiten que los estudiantes puedan acreditar determinados niveles formativos o aprobar materias en el caso de las universidades y eventualmente recibirse. La evaluación estaba en crisis, primero por la pandemia, lo cual es lógico, y después estaba en crisis porque por lo menos a criterio personal mío, creo que hay en muchos docentes y en muchas instituciones una enorme desconfianza hacia la educación a distancia, pero también hacia los estudiantes. Entonces uno va a observar reglamentaciones de estos últimos meses en algunas instituciones que están más preocupadas porque los estudiantes no le hagan trampa, que por verificar si han aprendido, si han incorporado capacidades, aptitudes, competencias, destrezas, etc. De la misma manera tenemos que decir que claramente, si bien uno puede afirmar que toda materia o todo nivel educativo puede tener contenidos que pueden ser desarrollados a distancia, también tenemos que decir que hay disciplinas que requieren un nivel de práctica, de trabajo en terreno, de destreza corporal, que obviamente lo virtual impide su realización. Entonces, esa crítica, ese cuestionamiento hacia la educación a distancia también ha promovido algunos debates y en algunos casos ha demorado, o mejor dicho, aplazado la posibilidad de la evaluación para muchos estudiantes. Y eso nos impide como sistema y como institución muchas veces tener claridad en relación a cómo se están haciendo las cosas. De modo tal de que para volver a lo presencial, en estos momentos en donde muchas provincias lo están discutiendo, lo primero que tendríamos que hacer es un análisis que nos permita poder volver a lo presencial sobre la base de los cuidados necesarios que, por lo que escuché, ustedes han tenido una serie de charlas y conversaciones en torno a lo sanitario y claramente eso va a demandar que el sistema educativo tenga un nivel de inversión que difícilmente se pueda conseguir en todas las jurisdicciones y una reorganización que permita cierto distanciamiento social, ciertas prácticas de cuidado personal que estén garantizadas. Y esto me obliga a decir que la verdad es que muchas de nuestras provincias tienen escuelas en condiciones deplorables.
A mí me agarró la cuarentena en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no muy lejos de acá uno puede ver escuelas que están en situaciones que difícilmente sean las óptimas para cuidar, o mejor dicho, resguardar a esas comunidades educativas. Eso me parece entonces que también tiene que ser un llamado de atención para establecer la vuelta a clase. Por eso a mí, cuando se discute el tema de la vuelta a clase, me parece que la pregunta que se tiene que hacer el sistema educativo no es cuándo volvemos, sino cómo volvemos, en qué condiciones, bajo qué normas, pautas, protocolos de actuación, etc. Y cuando volvamos a ir, vamos a tener que generar esas instancias de evaluación que nos permitan detectar esos déficits. Y eso nos va a obligar a tener políticas activas para revertir esos déficits. Entonces, a mí me parece muy razonable la medida que tomó el Consejo Federal de Educación de trabajar ciclo lectivo 2020 y 2021 de la mano. Uno tiene que empezar a darse cuenta de que necesitamos que los estudiantes sepan, no importa cuándo, pero que sepan. Y si están dentro de un mismo nivel, es importante que la lógica de grados, por ejemplo, en la primaria, sea un poco más porosa, pero que permitan la evaluación para saber que los estudiantes van incorporando esos conocimientos. A mí la verdad es que no me importa si la evaluación tiene una nota numérica, alfabética o como se determine, pero que haya evaluación, porque la evaluación es lo que nos permite saber si el estudiante sabe, saber si el docente enseñó bien. Y entonces las instituciones tienen en la evaluación una herramienta como para poder tener información y tomar decisiones. ¿Sí? Uno podría decir que el sistema educativo, en definitiva, es un conjunto sistemático y progresivo de evaluaciones. ¿Sí? Y eso creo que es necesario establecerlo. ¿Por qué? Porque la discusión que vamos a tener cuando volvamos a clases va a hacer que la escuela se tenga que debatir entre dos grandes conceptos: la inclusión y la calidad. ¿Cómo sostengo una escuela como herramienta de igualación de oportunidades? ¿Cómo hago que la escuela pueda garantizar oportunidades a una sociedad que seguramente va a tener más del 50% de pobres? Pero además, ¿cómo garantizo que el acceso a esa educación se dé en condiciones de calidad? La calidad no como un concepto absoluto, sino como un concepto que nos permita trabajar la idea de mejora continua, pero en definitiva tener una preocupación por la calidad de la enseñanza hace que uno pueda observar que nuestros docentes no cometen errores ortográficos garrafales en televisión, ¿sí? Perdonen la digresión, pero me parece importante empezar a conjugar esos dos conceptos que tienen que ir de la mano. Necesariamente inclusión, a partir de las enormes dificultades que nos vamos a encontrar cuando volvamos del aislamiento social obligatorio, y necesariamente calidad, porque si hoy en el siglo XXI no estamos garantizando una educación de calidad, la verdad que la igualación de oportunidades va a ser menor. Si la educación no es buena, las oportunidades son menos. Entonces ahí me parece que hay que trabajar mucho. Y como correlato de esta vuelta a clases, me parece que a partir de esa idea de evaluación, de reflexión, de análisis, creo que se abre la última fase de esta pandemia y tiene que ver con lo que viene a futuro. Y ahí me parece que sería un despropósito que la sociedad y el sistema educativo en su conjunto no aproveche la oportunidad que implica la crisis para aprender de nosotros mismos. Nosotros en estos meses, por ejemplo, en el sistema universitario, las instituciones han hecho cosas que realmente son formidables para garantizar la educación,
para continuar la educación, para la toma de exámenes, etc. Si una institución no aprende de estos enormes esfuerzos que se hicieron en estos meses para reformularse institucionalmente, para reformarse curricularmente, me parece que el día de mañana estaremos perdiendo una oportunidad. Entonces, me parece que esa última fase, esa última etapa, por lo menos en términos educativos, tiene que ser pensada en términos de oportunidades. Ya salimos de la crisis, dejamos atrás la pandemia, pero vamos a convivir con el virus, y en ese contexto tenemos que ver a la crisis como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Oportunidad para mejorar. Y ahí me parece que esa reforma curricular, esa reforma de los sistemas educativos tiene que ir de la mano con la incorporación no solamente de estos aprendizajes que hemos tenido a partir de marzo en este trabajo enorme por la virtualización y otro tipo de acciones que nos permitieron continuar educando, sino también por darnos cuenta que necesitamos instituciones educativas inteligentes, currículos interactivos que nos permitan relacionar a la educación con el sistema social, con el sistema productivo, con el sistema político, que entiendan a la escuela como un ámbito en donde se construye ciudadanía, pero además de construir ciudadanía, se aportan conocimientos para desenvolverse no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito mundial. Y en el plano de la educación superior, ya con mayores de edad, darnos cuenta de que esas instituciones de educación superior cada vez más están atravesadas por la lógica de la internacionalización de la educación superior. Nuestros estudiantes que hoy empiezan una carrera universitaria tienen que tener la plasticidad para que el día de mañana en su campo profesional puedan resolver problemas que quizás hoy no existen. Pero tienen que tener la capacidad de comprender los problemas y buscar las soluciones. Entonces, más preocupados que por la duración estricta de las carreras, más preocupados que por si se cumplimenta o no determinado plan de estudio, la preocupación que tiene que tener hoy una institución universitaria es por cómo emprendo la reforma curricular que me permita a mí formar estudiantes que se gradúen en tiempos razonables, que se gradúen con una calidad formativa que les permite incorporarse al mundo del mañana, un mundo que va a ser hostil, un mundo que es cada vez más incierto, pero que tiene algunas certezas. Y esas certezas tienen que ver con lo internacional, con la necesidad de pensar su trabajo como un trabajo interdisciplinario, su trabajo como un trabajo en equipo, su desempeño seguramente en diferentes latitudes, y eso lo va a obligar a tener que trabajar en términos de una segunda lengua que pueda ser hablada como natural también. Y si yo sé, como institución de educación superior, que hoy un estudiante de ingeniería puede ejercer cuando se gradúe en cualquier lugar del mundo, la verdad que es una picardía que yo enseñe inglés solamente exigiendo lectoescritura. Digo eso como un ejemplo en relación a lo que nosotros sabemos que hoy requiere el mundo del trabajo y lo que estamos haciendo. Entonces, como para ir cerrando y abriendo el debate, creo que el cierre de esta charla, por lo menos por mi parte, tiene que ver con llamarnos a la reflexión en esa última fase, la crisis como oportunidad para el cambio, la crisis como oportunidad para la mejora, la crisis para tener instituciones inteligentes, currículos interactivos, y hacer de ese bien público, de ese bien social, de ese derecho humano, de esa responsabilidad de Estado, un bien que sea realmente accesible para todas, para todos, pero además que sea de calidad. Y eso creo que es el desafío de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No quería interrumpirte. En un momento te quedaste sin video, se escuchó perfectamente todo. Así que si podemos, mientras vamos dando la palabra para alguno o alguno que quiera tomarla, te pido a ver si podemos corregir eso.
si podés chequear ¿Me esto. escuchan? Sí, 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 se escucha perfecto. A ver, ¿se escucha? Sí. A ver, espérame un segundito, Enrique. Ya estoy tomando lista ahí de quiénes son. Si pueden, tienen ahí abajo para levantar la manito. Ahí vi que también tomé nota Hugo Capulla. A ver, volvió Paulo. Paulo, ¿estás ahí? Estoy. A ver si tenés video. Espérame un segundito, por favor. Porque se te había ido hace un rato el video y bueno, entonces, pero bueno, vamos a darle la palabra a Enrique Dreyer, por favor, ahí sí recobramos el video, Pablo. Bueno, Adelante, Enrique. gracias, Cristian. No sé si hay una limitación en la cantidad de preguntas, tengo algo así como 6. Supongo que como somos amigos las voy a poder hacer. Pablo, muchas gracias por tu presentación, fue muy buena. Yo tengo varios temas para comentarte y bueno, te comento de que en la Sociedad Científica Argentina tenemos un grupo que está trabajando sobre nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. STEAM es una de ellas, y también dentro del mismo esquema estamos trabajando en el Museo Histórico Sarmiento, porque obviamente tenemos gran admiración por él. Pero bueno, yendo a lo particular, me mencionaste, digamos, para mí dos aspectos. Por un lado, lo coyuntural, y por otro lado, digamos, lo que sería el largo plazo. Me gustaría preguntarte desde el punto de vista de metodologías, porque hoy en día se está hablando de que esto que hace como 200 años que tenemos, de chicos sentados mirando un pizarrón, ya no va más. Entonces la metodología de STEAM y STEM propone, digamos, de que los chicos trabajen en grupos, que está el sistema de aprendizaje por proyectos, por preguntas, todo un nuevo enfoque. Inclusive hay alguno, como el caso de NG2, que dice hay chicos que van avanzando a distinta velocidad y entonces el sistema de grados por ahí no es lo más apropiado. Me gustaría mucho un comentario de parte tuya sobre eso. Por otro lado, también el tema de la inclusión de las herramientas digitales. Con la verdad que por mi propia experiencia vi que con los chicos y los jóvenes no hay problema, el problema básicamente son los docentes. Y desde ese punto de vista me gustaría algún comentario tuyo sobre lo que se llama desarrollo profesional de los docentes, que creo que es algo particularmente en nuestro país que está muy, muy flojo, siendo optimista. Y después, bueno, obviamente lo que mencioné antes tiene que ver con lo que se llama las habilidades y destrezas del siglo XXI, donde no solamente está el tema de los contenidos, sino también, digamos, el aprendizaje de otras cosas como las relaciones interpersonales y demás. Y finalmente, un poco, digamos, cómo ves vos la posibilidad o la perspectiva que la sociedad adopte esquemas de educación continua. Es decir, que los seres humanos, desde su edad más temprana hasta ya los adultos mayores, como el caso mío, digamos, podamos seguir aprendiendo cosas. Y yo, por ejemplo, ahora en la pandemia aproveché y me hice 3 cursos de teoría de la música, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, querido Enrique. En relación a lo primero, la verdad que la educación está en crisis en Argentina, pero también en todo el mundo. Hay un enorme debate y creo que de alguna forma la tecnología ha puesto en evidencia viejos debates, ¿sí? Cuando uno rasca un poquitito detrás de algunas cuestiones que aparecen como novedosas, uno encuentra viejas teorías de la educación detrás de eso, y ahí uno realmente tómelo como de quien viene. Me parece que no todo lo novedoso es bueno y no todo lo bueno es novedoso, y hay que entender que las tecnologías son instrumentos para. Y ahí creo que en todo caso lo que hay que animarse a discutir seriamente es para qué educamos,
¿sí? Y eso claramente los distintos modelos de educación tienen varias respuestas, ¿no? Educar por disciplinas o educar por interdisciplinas. Usted se refirió al modelo STEM, que tiene que ver con enseñar ciencias básicas o exactas y naturales de manera articulada, es decir, por ejemplo, que se pueda enseñar matemáticas, física y biología de manera conjunta, ver cómo los conceptos de una disciplina tienen relación con otros y demás. Eso es algo muy extendido en otros lugares. Argentina tiene un problema y tiene que ver con las definiciones tan rígidas desde lo curricular. Por ejemplo, los profesorados en la Argentina a nivel de educación superior solamente pueden ser disciplinares. Es decir, hay profesor en matemática, hay profesor en física, y además eso tiene como correlato que el sistema educativo tiene materias de física, matemática, biología, etcétera, como compartimientos separados, como andariveles que corren de modo paralelo y que nunca se juntan. Y la verdad es que la realidad se le presenta al estudiante y a la humanidad de manera única, completa, no por partes. Y ahí lo que uno observa es que necesariamente hay que animarse a rever cómo se forman nuestros docentes, cómo formamos a los estudiantes y cómo empezamos a trabajar determinadas cuestiones que nos permitan que el aprendizaje sea más rico. Y esto también tiene que ver con cómo pensamos al sistema educativo. Yo le doy un ejemplo. El sistema educativo argentino trabaja hora cátedra, hora de enseñanza, a nivel inicial, primario, secundario, superior y universitario. Son horas de enseñanza. En cambio, cuando uno observa el resto del sistema educativo en el mundo en general, la idea de crédito académico, que es la unidad de medida por la cual se trabajan las carreras, tiene que ver con el trabajo del estudiante. Es decir, cambiamos la centralidad del docente que tiene nuestro sistema a sistemas como el europeo, el anglosajón, etcétera, que hacen foco en el estudiante. Entonces, la preocupación es cómo aprende el chico, cómo aprenden las chicas, cómo esa persona va incorporando destrezas, competencias y capacidades. Y claramente ahí nosotros tenemos mucho trabajo para hacer, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Te he respondido, Enrique? Sí, sí, obviamente esto da para varias conferencias, pero Sí. lo que Pablo señaló, me gustó mucho lo último que dijo de que centrar la atención en el aprendizaje de los chicos y de las chicas, más que en las horas cumplidas por los docentes, y además el tema de los silos independientes por materia y demás es algo absolutamente obsoleto en el resto del mundo, y acá todavía lo estamos discutiendo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, querido Enrique. Tiene la palabra ahora Hugo Capulla. Por favor, quítate el silencio del micrófono y adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me estuve tomando unos apuntes de la nutrida charla de Pablo y quería tomar referencia en dos aspectos. Empezando por esto último, lo de la centralidad, porque si bien el tema de la pandemia nos afectó a todos de distintas maneras, a los chicos mucho más en cuanto al confinamiento, Hola. pero ¿se escucha? Yo escucho bien, Pablo, ¿vos escuchás, no? ¿Pablo se escucha? Pablo se volvió a quedar sin conexión. Dame un momentito. Sí. Ya hace un rato mostró también que tenía baja conectividad, así que, bueno, ahí lo admitimos nuevamente en la sala. Estoy.
Perfecto, ahí está, ahí volvió. Sí, Hugo, continúa por favor con la pregunta. Retomala. Sí, doy un encuadramiento respecto sobre lo que había, lo que tenemos y lo que podría pasar. Lo que teníamos era una situación de desigualdad en lo que se refiere a la brecha digital, en principio. Teníamos unos jóvenes que se conectaban ya mucho por las redes, por lo cual el tema del confinamiento para ellos no les pegó tanto porque tienen su propio ámbito de socialización. No lo mismo los mayores, que necesitamos un club, un trabajo, algún lugar donde vincularnos. Por otro lado, la mayor cantidad de jóvenes se vinculan a través del celular y cada vez más jóvenes tienen celulares. Cada vez los celulares son más caros y cada vez tienen mucho más aplicaciones dentro suyo. Por otro lado, también es significativo el hecho de que los jóvenes que se conectan diariamente son aquellos cuyos padres tienen estudios universitarios completos o incompletos. Menos queda para aquellos padres cuyos secundarios es completo o incompleto, o sea, se conectan menos, y muy poco, en relación de 7 a 1, les voy a decir, los jóvenes que tienen padres cuya educación tiene la educación básica. En pocas palabras, 7 de cada 10 jóvenes se conectan diariamente si sus padres tienen una educación superior. Esto, al decir de Bourdieu, también tiene el concepto de capital cultural y se refleja dramáticamente ahora porque la pandemia puso en evidencia a aquellos chicos que tienen que estar en su casa y tienen libros y padres que se los pueden explicar, y aquellos chicos que tienen un solo celular en la casa y el libro lo vio en una librería. Dramáticamente esto, lamentablemente, es así. ¿Qué teníamos también? Y teníamos que la educación a distancia ya existía, la teleeducación. Algunos mayores recordarán la teleescuela técnica, la telepública. También UA21 tenía tutorías por la radio y no era eso educación no escolarizada. Los campus digitales hace más de 15 años que están en las universidades. La Universidad del siglo XXI ofrece muchas carreras que no hace falta ni siquiera asistir a clases. Entonces, una cosa que teníamos era la escuela como hábito de socialización, y ahora en el cual se podía desarrollar la educación, y ahora el COVID y el confinamiento nos ofrece la posibilidad de una escuela no escolarizada, o de una educación en donde no se restrinja un ámbito en donde los chicos estén 4 u 8 horas según tengan la jornada completa. Esto nos brinda la posibilidad de ver qué está pasando ahora. ¿Y qué está pasando ahora? La gente se busca igual, utiliza los medios que tienen a su alcance. Los jóvenes buscan información como siempre. Los docentes también buscan tareas para darle a los jóvenes. Ahora, mucha más gente su tarea porque tienen que armarlo de una manera. Armar la clase ya no es lo mismo que antes. Los sindicatos estarán pensando en que ahora por fin se visibilizó aquel trabajo oculto que tenían los docentes y ahora está mucho más a la luz. Los padres piden ayuda para darle clase a sus hijos, para apoyarlos. El tema del confinamiento, como decía, no es lo mismo para las distintas edades y las generaciones, porque la tecnología construye subjetividad. A lo que voy es que, y voy a empezar a redondear, es que no nos pega todo lo mismo, lo que teníamos lo tenemos que repensar, sobre todo este tema de la centralidad del docente como dador del saber, y ahora quizá el docente tenga que ser un administrador y facilitador del conocimiento que ya está. Los jóvenes no van a la escuela a escuchar a los docentes. Muchos chequean en Wikipedia lo que el docente está dando en ese momento. Entonces, quizás sea un buen momento para parar la pelota, ver de lo que teníamos, qué se puede aprovechar, qué cosas ya estaban ocultas. Reitero, la educación a distancia no escolarizada ya existía. Con los medios que hay hoy para formar comunidades de materias, de afinidades, es posible que se formen, como decía Pablo, el tema de comunidades de conocimiento en las cuales se pueda generar un crédito o un valor sobre el trabajo, porque el esfuerzo es algo que uno puede llegar a ser consciente. Me pasé la noche estudiando, fui a tantos lados, pero el talento no. Entonces, quizá por ese lado se pueda llegar a equilibrar un poquito esa desigualdad que ya había. Y por último, quería señalar qué es lo que está pasando. Nosotros estamos acá compartiendo conocimiento. Hay mucha gente que se animó a dar clases, como dijo recién el camarada,
emprendió un curso de algo que quizá no tenía pensado que podía hacer. Hay una nueva administración del tiempo y del espacio y de los vínculos. Aparecieron cosas como aplicaciones y programas que no sabíamos que existían, pero ya estaban ahí en la web, y apareció gente que se anima a usarlos. Lo que quería preguntar en este esquema es si esta es verdaderamente la oportunidad para poner en valor lo que ya se venía haciendo, ya sea el trabajo docente, la educación no escolarizada, y empezar a rever y replantear las cosas que sí se podrían tener en cuenta. Si el conocimiento está en todos lados, en Google, en Internet, en todos lados, tenemos nosotros que traer a los chicos para darle conocimiento, siendo que ellos ya saben dónde están, o debemos guiarlos como los viejos pedagogos, que eso es lo que significa, acompañar al chico hacia el conocimiento. ¿Tenemos que hacer eso o tenemos que concentrarnos en otras cosas que, si bien la escuela lo daba, ahora es mucho más necesario que los chicos lo tengan? Educar en valores, en trabajo colaborativo, en construcción del conocimiento, en construcción de comunidad y de ciudadanía. Entonces, quizá este sea un buen momento para cambiar el rol del docente, quitarle esa centralidad y darle otra centralidad al conocimiento, empoderar más a los alumnos, hacer más compinches a los padres y que el proceso educativo vaya y venga desde la escuela a la casa, ya sea caminando en el colectivo o a través de la web. Muchas gracias. Gracias, querido Muchas Hugo. gracias. Yo, un detalle que me parece que hay que decir. La educación a distancia, la educación mediada por tecnologías, para menores de 18 años, en la Argentina estaba prohibida hasta el mes pasado. Perdón, hasta hace unos días que se publicó la ley. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2005, es decir, no es una ley vieja, no es una ley aprobada cuando Internet ya existía, claramente establecía que la educación para menores de 18 años solamente se podía hacer de manera presencial y daba la posibilidad de la excepción de la educación a distancia para algunos casos de ruralidad. Para mayores de edad no había problemas, por eso la educación superior, los bachilleratos secundarios para adultos acelerados a distancia existían hace varios años, como bien se citó acá en la universidad al año pasado tenía 500 carreras universitarias de pregrado, grado y posgrado aprobadas a distancia de manera completa, y existían desde hace más de 20 años. Hay carreras de educación a distancia desde el 96 en la Argentina. Y ustedes fíjense que esa situación de invisibilidad que tenía la educación a distancia, o de negación o de prohibición, hizo que, por ejemplo, si bien la educación a distancia estaba permitida para la educación universitaria y la educación superior, los gremios docentes nunca la contemplaron. Entonces, por ejemplo, hace unas semanas atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, tuvo que acordar cómo era el teletrabajo para docentes y para los no docentes. Es decir, había una situación de desconocimiento, de prohibición para el caso de los menores de 18 años, que fue corregida hace poco, con lo cual yo creo que las tecnologías pueden enriquecer la enseñanza, no tengo dudas de eso, pero también me parece que hay que trabajar mucho con el sistema educativo para que el sistema educativo tome nota de esa capacidad de enriquecimiento que puede hacer a la educación la tecnología. Creo que las medidas tomadas por el gobierno nacional en relación a la cantidad de horas que tiene la televisión pública educando, y las baterías de
aplicaciones disponibles que hay a través de la empresa Educar, son definiciones que por lo menos uno puede ver detrás de eso una intención de reconocer a la tecnología un valor, un aporte. El tema es, más allá de la pandemia, cómo empezamos a pensar la educación. Por ejemplo, ¿podemos pensar en jornada extendida a través de las tecnologías para los chicos menores de edad? Yo creo que sí. Creo que la experiencia de estos meses es lo suficientemente rica como para empezar a trabajar presencialidad y virtualidad a la vez, es decir, la tecnología como un complemento de lo presencial, sosteniendo la presencialidad, sosteniendo la figura del docente como guía, como articulador de conocimiento, etcétera, pero reconociendo también a la virtualidad como un espacio en el cual los chicos y las chicas se manejan de modo mucho más natural que nosotros y que además va a ser la realidad de sus desempeños laborales y profesionales el día de mañana. Entonces me parece hasta una picardía no incorporar a la tecnología en la enseñanza, ¿no? Así que yo comparto plenamente ese análisis suyo en relación a la oportunidad para empezar a discutir la educación que viene y cómo podemos entre todos hacerla mejor. Gracias. No veo manos levantadas, así que a ver, voy a poner en pantalla completa. Sí, Bert, por favor, adelante. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, estimado Paulo, por tan explícita exposición que has hecho. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se adaptaron los docentes en marzo, cuando comenzó esta cuarentena, a este nuevo sistema de dar docencia a través de este sistema de videoconferencias, y si tuvieron algún tipo de guía de alguna autoridad gubernamental? Eso es todo. Eso es todo. Mire, la verdad es que no hay una respuesta posible porque fue muy dispar. Nosotros no tenemos un sistema educativo que funcione como tal, en el sentido de el sistema como un conjunto articulado de componentes que cada uno cumple una función acabadamente y que entre todos contribuyen a que ese sistema genere los objetivos o cumpla con los objetivos que tiene propuesto. La verdad es que tenemos un mosaico en donde cada provincia gobierna la educación inicial, primaria, secundaria y educación superior. El gobierno nacional tiene a su cargo las universidades, y eso de tener a su cargo las universidades en realidad es entre comillas, porque las universidades son entidades autónomas, autárquicas, y claramente eso hace que haya una necesidad de mucho nivel de acuerdo entre los actores para poder llevar adelante esas medidas. Yo le traigo a colación un ejemplo que también me parece que nos pinta de cuerpo entero, ¿no? En relación a lo vertiginoso que fue este proceso. Todos los ministros de educación, los rectores y rectoras se reunieron un día viernes en Palacio Pisurno, en el Palacio Sarmiento, para discutir la continuidad educativa aún en el marco de la pandemia. Estamos hablando de marzo. Y el domingo, es decir, menos de 48 horas después, el presidente de la Nación estaba anunciando que a partir del lunes las escuelas iban a estar cerradas. ¿Con eso qué marco? Todo este proceso fue un enorme proceso de aprendizaje para el gobierno nacional, para los gobiernos provinciales, para los municipios, porque muchos municipios, por ejemplo el de Córdoba, tiene su sistema municipal de educación, es decir, tienen escuelas
escuelas a cargo. Y eso también uno tiene que ponerlo de relevancia. ¿Por qué? Porque uno tiene que decir los distintos docentes y los distintos sistemas y subsistemas, porque cada provincia, cada subsistema fue tomando definiciones sobre la marcha también a partir de lo nacional. Y además con bagajes, experiencias, recursos y capacidades instaladas diferentes. Había docentes que tenían formación en educación a distancia, en enseñanza por medio de TICs, y docentes que no tenían capacitación previa. Había instituciones que tenían plataformas como para poder enseñar a distancia y otras que no tenían absolutamente nada. Había sistemas educativos provinciales que tenían algunos recursos y otros que realmente adolecían de un nivel de pobreza en estos aspectos llamativo para estos tiempos. Con lo cual vamos a encontrarnos cuando salgamos de la pandemia con distintos países dentro de la misma Argentina. Es decir, distintos niveles de educación, distintos niveles de sostenimiento. Es tan disímil todo que uno puede decir, por ejemplo, en el caso de la UBA, la universidad más grande, en una ciudad con mucha capacidad de acceso a tecnologías y demás, uno va a encontrar facultades que continuaron estudiando, facultades que no lo han hecho. Dentro de esas facultades incluso vamos a encontrar carreras que estuvieron enseñando, carreras que no estuvieron enseñando. Inclusive dentro de una misma carrera, cátedras que sí, cátedras que no, dentro de una misma cátedra, comisiones que sí, comisiones que no. Y dentro de los que lo hicieron, a su vez nos vamos a encontrar con experiencias muy ricas, potentes, poderosas, ejemplos realmente de sostenimiento de la educación, y otras muy pobres. Entonces, la verdad es que esto también puso en evidencia que en pleno siglo XXI, en el 2020, la tecnología de la información y la comunicación aplicada a la educación no estaba extendida. Yo le doy un ejemplo. En el plano universitario se acordó hace 2 años atrás que para hacer educación a distancia la universidad tenía que tener un sistema institucional de educación a distancia. De las 135 universidades que hay, más o menos 100 universidades tienen ese sistema institucional evaluado, acreditado, etc. Muchas de esas universidades recién ahora empezaron a ver que a través de la educación a distancia también hay que evaluar a los estudiantes. Es decir, esos sistemas que habían pasado por todas las instancias de evaluación y acreditación ministerial, en la comisión, en la agencia de calidad, etcétera, no necesariamente estaban puestos en práctica. Es decir, entre la norma, entre lo prescripto, entre las declaraciones institucionales y las realidades institucionales, había una gran diferencia. Entonces, para bien o para mal, la pandemia puso en evidencia eso. Puso en evidencia que nosotros teníamos docentes con capacidades y otros que no tenían capacidades. Y la verdad que si para enseñar presencialmente uno tiene que entender que el docente precisa tener determinadas competencias básicas, claramente también a distancia. Entonces, hay recursos tecnológicos que manejar, distintos tipos de aplicaciones, de instrumentos que uno puede echar mano para mejorar la docencia, y eso requiere formación, pero también requiere práctica. Y la pandemia trajo consigo el aislamiento obligatorio, y el aislamiento obligatorio trajo de hoy para mañana, como les decía recién, del viernes al domingo, es decir, ningún día hábil de por medio, decir, cerramos las instituciones educativas. La verdad que, para bien o para mal, lo que se ha hecho en ese contexto es muy valorable. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí.
pero sobre la base de otras decisiones. Por eso me parece que lo que viene es tomar nota de todos estos aprendizajes que hemos tenido como sistemas, como instituciones, y darnos cuenta que tenemos que mejorar. Gracias, querido Paulo. Tiene la palabra Nicolás Carenzo, que la pedía por ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Sí. se escucha. Yo quería hacerte, digamos, 3 preguntas, ¿sí? La primera, si tienen 2 segunditos me dan. Yo creo que el sistema educativo empezó desde la época de Sarmiento, ¿sí? Para hacer una suerte de Atanor, pensando en la inmigración, es decir, que ingrese un italiano o un inglés o lo que sea que venga al país, pase por ese Atanor y se transforme en un argentino, ¿no? Es decir, era un instrumento de nacionalidad, como decías, Paulo, vos. Después pasó a una etapa donde teníamos que construir esa nacionalidad que habíamos adquirido. Entonces aparece este sistema educativo que nos enseña de los héroes, de San Martín, de Belgrano, de lo que transfiere a las personas que están acá una suerte de pertenencia más allá de la bandera y del escudo y del himno nacional. Pero yo creo, como decías, como decían todos, yo creo que todos dicen que el sistema educativo está en crisis. Yo creo que la crisis es el periodo que existe entre lo que se termina y lo que va a empezar. Entre ese periodo, es un periodo bastante claroscuro, en el cual se ganan y se pierden muchas cosas, ¿sí? Ahora, me parece a mí que no estamos entendiendo qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos, y lo que estamos perdiendo prácticamente es tiempo. Si hoy en un avión el COVID puede estar de China en Argentina en 24 horas, nosotros no podemos tomarnos 1 año y medio para reevaluar todo el sistema educativo, porque hemos perdido 1 año y medio y hemos perdido, o sea, hay 1 año y medio que en primaria, secundaria, terciaria y universidad se ha perdido. Esto pone en evidencia la falta de protocolo, la falta de previsión que hay respecto del sistema educativo en su contexto. Yo tengo una hijita que tiene 7 años y va a tener un promedio de 5 trabajos en su vida, de los cuales 3 no existen todavía. Y este sistema educativo lo está preparando para esos 2 trabajos, pero no para esos 3 que no existen, eventualmente, ¿sí? Me parece que hoy el sistema educativo general está en crisis porque vamos de un sistema europeo a un sistema americano, un sistema americano a un sistema japonés, sin olvidarnos que nosotros somos argentinos, no tenemos un sistema propio argentino, siempre tenemos un copy-paste de muchos sistemas, sin tener en cuenta, como decían, la realidad argentina, que es bastante disímil y bastante dispar. Esto sin entrar en la cuestión tecnológica. Esto vendría a ser una pregunta, es decir, ¿dónde tendríamos que ir como política de Estado, y no como cuando se termine la pandemia de acá, le pongamos con mucha suerte de acá 1 año y medio, sino como política de Estado de acá 30 años, 40, 50 años? La segunda pregunta es que esta pandemia nos ha puesto evidentemente en contraste de un montón de cosas muy buenas que tenemos y un montón de cosas muy malas. Pero me parece que el conflicto general en cualquier ámbito se da entre aquellos que quieren conservar el status quo y aquellos que quieren romperlo al status quo. Ahí es donde se va el conflicto. Entonces, la pregunta mía, esta segunda pregunta es, ¿cómo se rompería ese status quo para que surja algo distinto? No sé si mejor o peor, pero distinto. Pero que surja otra cosa, porque evidentemente hay algunas cosas que no están caminando. Y la tercera pregunta que quería hacer era justamente, dentro de esas políticas de Estado a 30, 40 años, la discusión hoy de lo que es educación pública y educación privada es un tema que no se ha tocado, ¿no? Tengo muchos amigos
y que tenemos hijos en colegios privados, que a lo que va del año vamos pagando cuota y no van yendo los chicos al colegio. Y están teniendo una misma cantidad de información. Ahora, cuando nos pusimos a charlar con varios amigos, inclusive docentes, yo les preguntaba, ¿cómo hacemos hoy con el tema educativo cuando nosotros abandonamos el sistema educativo de primaria y secundaria, por lo pronto, hace 20 años, y tenemos que transformarnos nosotros en maestros con muchísima menos herramientas y muchísimo menos conocimientos que un maestro? Pero porque no nos queda otra. Nos mandan la tarea por WhatsApp a la casa y tenemos que ponernos a acordar cómo se hacía la regla de 3 simple, que ya no lo haces hace 20 años, y menos todavía ahora con el teléfono, cuando le decís a Siri o le decís a Google cuánto es tanto por tanto y te lo da. Yo creo que el sistema de educación respecto de lo que es la tecnología no solamente tiene que cambiar, sino que tiene que empezar a ir un paso adelante para generar protocolos para ver qué es lo que va a pasar, porque lo que está pasando lo estamos viviendo. No sé si soy claro, hay cosas que estamos viendo hoy, y lo que estamos viviendo hoy es una incertidumbre tan grande, no solamente respecto de lo que es la educación general y demás, sino lo que es o sea, la incertidumbre a futuro. Esta historia nuestra de la educación en la Argentina, hemos tenido una educación de vanguardia. Este año se cumplieron los 102 años de la reforma universitaria, y me parece que 102 años sin ninguna reforma, sin ninguna crisis, denota que hay un gran problema. Tendría que haber, y me parece que es el momento, de empezar a pensar una nueva educación, pero con perspectiva no a cuando termine el COVID, sino con perspectiva de acá a 30 años. Hay chicos que hoy salen del colegio sin saber qué es lo que quieren hacer, y tiene una pérdida de tiempo de 1 año o 2 que después es irreparable para el tema laboral. Así que acá es cuando empieza a juntarse lo educativo con una política de Estado a largo, mediano y corto plazo, y una cuestión económica respecto de cómo queremos que sea la Argentina económicamente más adelante, ¿no? Ya no podemos enseñar, si queremos ser el astillero del mundo, no podemos seguir enseñando B de bueno, tenemos que enseñar con B de barco. Esas son las 3 preguntas que hacía. Gracias, Nicolás. Yo creo que se resume todo en la incapacidad que tiene la Argentina de pensarse a largo plazo, ¿no? Y lo educativo es uno de esos aspectos, pero me parece que es un aspecto que simbólicamente podría ser el espacio convocante para ir generando algunos niveles de acuerdo, ¿no? A mí me parece que hay un nivel de, como se suele decir, de grieta que impide generar algunos acuerdos, pero además también la incapacidad de mirar para adelante juntos, ¿sí? El sistema educativo no tiene ningún espacio que esté trabajando prospectiva educativa. O sea, eso que sabemos los que trabajamos en educación, porque analizamos estadísticas, autores, y estamos continuamente mirando qué es lo que pasa afuera, uno puede tranquilamente tener algún nivel de conocimiento en relación a determinadas cuestiones que se pueden dar, como por ejemplo eso que decíamos recién en términos de cuáles son las habilidades o destrezas que hoy necesitan tener un profesional, y que de ninguna manera eso está previsto en las carreras que se ofrecen. Y eso tiene que ver con la falta de análisis a futuro, digamos. La verdad es que si hay algo que tendríamos que tener la capacidad es pensar juntos, pensar de manera plural, pensar de manera abierta, pensar de manera democrática, y la verdad es que ahí también yo, en ese sentido, ofrezco mis dudas en relación si hay
sinceras y honestas vocaciones de que eso suceda. ¿Por qué? Porque me parece que también hay una lógica de suma cero bastante recurrente, ¿no? Cada gestión gubernamental se mira a sí misma como una gestión refundacional y antes de mí no había nada o todo lo que había era malo y entonces estamos como continuamente empezando de nuevo. Y creo que la pandemia nos tiene que servir de aprendizaje, de que estamos en el mismo lodo todos manoseados y que tenemos que animarnos a pensar juntos, a pensar todos, a pensar que hay que cambiar y qué cosas tenemos que cambiar para poder garantizar esa mejor educación. Yo insisto con esos números, 1 de cada 2 chicos no termina en tiempo y forma la secundaria y tenemos a 2 millones de chicos afuera del sistema educativo. Y hoy el sistema educativo argentino no sabe cuántos estudiantes abandonaron la escuela. Hoy el sistema universitario no sabe cuántos estudiantes realmente tiene, porque la verdad es que no tenemos un conocimiento real, palpable, de cuántos chicos se cayeron. Y que se caiga un chico del sistema educativo es una tragedia. Yo comparto esa mirada en relación a la crisis. Me parece que por eso justamente creo que hay que animarse a verla como una oportunidad y hacer un llamamiento a generar consensos, ¿no? Y eso creo que es el trabajo de fondo para que los cambios que se emprendan puedan ser ejecutados y realizados. ¿Cuáles son esos cambios? Me parece que hay unos niveles de vocación, de voluntad que uno puede describir en algunas decisiones que se están tomando en relación a la mesa de debate y discusión y tiene que ver con la generación de consensos en torno a algunas decisiones. Sí, ahí hay unos cambios que son interesantes para tomar nota, ¿no? En todas las mesas están todas las entidades gremiales sentadas y en muchos casos, en esos consejos que se generan, la representación gremial es mayor a la representación de las provincias o del Congreso de la Nación. Y eso es un dato a tener en cuenta en términos de cómo se construyen esos consensos. Entonces, creo que pueden ser tiempos de cambio. Esperemos que esos cambios, además de novedosos, sean buenos. Muchas gracias, Pablo. Estamos ya en hora, así que sorteo una pregunta más si alguno acaso quisiera hacer. Voy a poner en pantalla completa por si alguien levanta su mano. Ahí está, perfecto. Tenemos dos y con esas dos vamos a ir cerrando. Si te parece, adelante Rosa entonces. Después Marcelo, sigue. El audio, Rosa, el audio. Te doy una mano. Bien, gracias. Perdón. Doctor Falcón, yo le voy a hacer una pregunta que me preocupa mucho. Usted habló de inclusión, de calidad, de que muchos chicos están fuera del sistema educativo. Yo pregunto, la clase media, que está en una situación económica muy difícil, tanto como la clase trabajadora, que muchos se han quedado sin trabajo y otros cobran la mitad de su sueldo, y que con mucho esfuerzo pagan una escuela privada. Es posible que cuando termine esta pandemia no puedan seguir pagando. ¿Cómo hacemos para que esos chicos vuelvan a la escuela? ¿Puede la escuela pública recuperarlos? ¿Hay alguna forma de que esos chicos no pierdan el año? Lo que yo le digo es bastante masivo porque vivo muy de cerca
con amigos y gente conocida que tiene este problema, y realmente se están planteando cómo van a hacer con sus chicos. Esa es la pregunta, doctor. Bueno, lo que usted plantea tiene que ver con eso que decíamos, cómo conceptualizamos la educación. Si la educación es un derecho humano, es un bien público y social, y además es una responsabilidad del Estado, y así está descrito en la Ley de Educación Nacional, el Estado en todos sus niveles es garante de que la educación se pueda desarrollar. Y esa obligación, esa responsabilidad, es indelegable para el Estado, es decir, el Estado en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación, en los dos componentes que tiene la educación, el derecho a enseñar y el derecho a aprender. Entonces, acá el problema está en que el Estado toma definiciones y no mide las consecuencias de algunas definiciones que va tomando. O quizás lo mide y no lo comunica, pero de todas formas, digamos, a ver, yo qué es lo que sé en relación a charlas que tuve con instituciones que nuclean, a consejos de rectores de universidades privadas, a la Confederación de Instituciones Terciarias de la Argentina, etcétera. Hay diálogos con el Estado en términos de que el Estado salga a colaborar con las instituciones de educación privada, porque esto también me parece importante. Si el Estado es responsable de la educación, el Estado es responsable de todo el sistema educativo, del sistema público y del sistema privado, que trabaja por delegación del Estado. Y en esto me parece también importante entender que cuando uno observa la matrícula, claramente la matrícula, es decir, la cantidad de estudiantes, el peso de lo público en relación a lo privado en términos de volumen es relativamente mayor, ¿sí? Ahora bien, eso no significa que el Estado tenga que desentenderse de lo privado. Y acá me parece que el Estado va a tener que tomar definiciones a nivel nacional, pero también a nivel de cada una de las jurisdicciones. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es del Estado Nacional. Del Estado Nacional no depende ninguna escuela. Son todas escuelas que dependen de jurisdicciones, sean públicas o sean privadas. Entonces, ahí hay que trabajar a nivel de Consejo Federal de Educación y obviamente a nivel de cada una de las provincias, una lógica de trabajo, de acuerdo, de colaboración con las instituciones privadas para sostener la educación, para sostener la enseñanza, para sostener, lo digo en términos hasta de fuentes de trabajo, ¿no? Hay instituciones que viven del arancel, de la tasa que perciben de los estudiantes, y claramente al tener una gran cantidad de matrícula caída, tienen problemas para sostenerse. No todas las instituciones privadas tienen aportes estatales, aportes de las jurisdicciones, y eso está haciendo que el sistema educativo privado, en todos los niveles, inicial, primario, secundario, educación superior, y también las universidades, tengan problemas. Y eso, a medida que se profundice o se prolongue el aislamiento obligatorio, va a generar mayores inconvenientes aún. Entonces, la verdad es que creo que es un tema que, si bien está en la agenda, todavía no tiene resolución. Y los temas, hasta que no tienen resolución por parte de las autoridades públicas, siguen estando en la agenda. El problema es que los temas siguen en la agenda, las instituciones están cayendo. De la misma manera que pasa con los negocios, las pymes y esas cosas. O sea, el problema sigue en la agenda pública, pero en el mientras tanto, el pequeño comerciante, el que tiene el negocio, que no puede sostenerse porque no está vendiendo, está teniendo problemas de supervivencia. Y eso está pasando en Argentina, pero también está pasando en otros países. Y ahí es interesante ver cómo en otros países estas mismas situaciones se están resolviendo. Y claramente con una definición estatal, con una definición muy clara, muy plural, muy abierta, y cuando digo abierta y plural me refiero también a entender que dentro del espacio de lo privado
está lo laico, pero también está lo confesional. Entonces, ahí también hay que tener políticas que sean, digamos, que puedan contemplar esas diferentes realidades, como para poder generar marcos también de igualdad entre unas instituciones y otras. Porque la verdad es que cuando uno observa cómo se distribuyen los recursos dentro del ámbito del subsistema privado, también encuentra ciertas desigualdades en relación a las instituciones laicas de las instituciones confesionales. No sé si me explico. Sí, se explica muy bien. Gracias. Gracias. Marcelo Svanstein. Hola, sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitar a Paulo por esta espectacular alocución. Yo soy un ciudadano, nada más, entre tantos especialistas que hay allí en este tema educativo. Pero me gustaría, más que hacer una pregunta, reflexionar 2 o 3 puntos. Digo que nosotros somos lo que somos en la Argentina gracias a la educación que tenemos. O sea, somos lo que somos en este momento. Y somos lo que somos también a la Ley 1420. Y somos lo que somos también gracias a la reforma del 18. Pero también tenemos un país desigual y heterogéneo. En Argentina más del 50% de la población vive en el 10% del territorio, y allí está casi todo. Allí está la gran parte de la pandemia que tenemos hoy, que tiene indefiniciones por parte inclusive del gobierno. Allí tenemos el mayor grado de conectividad para que la educación pueda hacerse a distancia, mientras que en el interior esa conectividad no existe. También tenemos heterogeneidades desde los años 90, cuando la educación y la salud pasó a las provincias. Y ahí tenemos otra cuestión de heterogeneidad, donde las políticas en cada una de las provincias se lleva a la práctica de una manera diferente. Frente a esta crisis que estamos viviendo, que va a ser mucho peor también en lo económico, donde muchos niños van a quedar fuera de la posibilidad de acceder inclusive a tener no solo conectividad, sino tener un elemento que lo vincule, donde muchos de los niños van a la escuela a comer. O sea que esa es otra pandemia que tiene la Argentina, que la trae desde antes que el COVID. Lo que me gustaría plantear, para finalizar, es que debemos ver cómo se logra alguna forma de tener igualdad de posibilidades en todo el territorio. Y por otro lado, como dato de color, hay provincias que están distribuyendo cuadernillos en esta instancia, en esta pandemia, para los niños, y esos cuadernillos son réplicas de los cuadernillos que se repartían entre los 40 y los 50, con los contenidos de aquel entonces. Creo que eso también es preocupante, y eso es un retroceso seguramente para la educación argentina. Muchas gracias. ¿Se escuchó? Sí. A ver, me parece que son varios temas. Claramente Argentina y América Latina y el Caribe tienen un problema de desigualdad que nos imprime una identidad con estos claros oscuros que tenemos como sociedad, o sea, bolsones de riqueza en medio de enormes contextos de pobreza y de marginalidad, y ahí claramente hay problemas económicos, pero también hay problemas políticos, hay problemas institucionales, hay problemas de todo tipo. Y la educación tiene un rol que cumplir, y claramente la educación pública tiene un rol que cumplir. Yo
hace unos días me tocó compartir con los chicos de la FUA una charla y surgían justamente la referencia a la 1420, a esa ley, a la reforma universitaria por el aniversario, ¿no? Pero yo me niego, especialmente en este tiempo, a pensar esos hitos históricos con una nostalgia que la verdad que me parece que si nos tiene que servir para algo es para inspirarnos a futuro. Cada generación tiene los desafíos que el presente les convoca y que el futuro les depara, y la construcción de ese futuro me parece que es lo que hoy tenemos que empezar a trabajar seriamente. El contexto es sumamente difícil, por eso que vos también relatabas, pero también creo que tenemos que ver una serie de oportunidades y estar preparados para esas oportunidades. Y por eso me niego a mirar el pasado como un espejo retrovisor. Quiero mirar el parabrisas y conducir para adelante, teniendo en cuenta lo hecho, teniendo en cuenta lo bueno, teniendo en cuenta la experiencia en relación a cada uno de esos procesos políticos, pero también darnos cuenta que la actualidad requiere otro tipo de cosas. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces sostener determinados principios de manera dogmática, lejos de aparecernos o de hacernos aparecer como progresistas, como amantes del desarrollo, de constructores de progreso, terminamos siendo conservadores. Y la verdad es que las instituciones se merecen un debate honesto en relación al contexto, a la actualidad, a sus necesidades, a sus posibilidades, pero también en relación al futuro. Y eso es lo que a mí me preocupa del sistema educativo. Hay muy pocos actores pensando el sistema como tal. Yo les doy un ejemplo como para que ustedes me entiendan por qué yo digo que no hay sistema educativo. Lo lógico de un sistema educativo es que uno piense al sistema con distintos niveles que se van entrelazando entre sí, acompañando la formación de los estudiantes de modo progresivo. Entonces pasamos de manera muy clara y se reflejan en los nombres de los niveles: inicial, primario, secundario, lo que antes era el terciario, hoy educación superior, y dentro de la educación superior y la educación universitaria. Claramente hay una progresividad en eso. Cuando hoy yo analizo los planes de estudio y veo para qué se forman los estudiantes, me encuentro, por ejemplo, la ley de educación superior se aprobó con la ley ley federal de educación. Ley federal de educación que fue eliminada hace 15 años, y hace 15 años tenemos un sistema educativo inicial, primario y secundario distinto, y a su vez tenemos la ley de formación técnico-profesional. Disculpen si me sale el abogado de adentro y le cito muchas leyes, pero digo, tenemos una universidad pensada en un contexto distinto de la educación secundaria que tenemos. Y por si eso fuera poco, cada una de nuestras provincias ejecuta la educación primaria y secundaria de la manera que quiere, de la manera que puede. Entonces tenemos provincias que tienen determinados niveles educativos en términos de pisos de calidad, por así decirlo, y otros que ese piso de calidad es muy bajo. Es decir, no hay un modelo de escuela en la Argentina, tenemos distintos modelos de escuela y distintas realidades. Por lo tanto, eso, lejos de favorecer las mayores oportunidades, nos genera a su vez desigualdades es algo alarmante. Y creo que hay que trabajar en ese sentido. Creo que hay que trabajar en la educación como constructora de oportunidades para poder
favorecer el desarrollo, para pensarnos localmente, pero también pensarnos globalmente, ese concepto de lo local. La escuela tiene que volver a ser un centro que gire en torno al conocimiento, que gire en torno a la enseñanza, que gire en torno al aprendizaje, aunque tenga que hacer eso que decía Marcelo recién, ¿no? La escuela generando contención, dando alimento. ¿Por qué? Porque la situación es crítica y claramente requiere de la institución escuela un nivel de compromiso extra. Pero Vimos a Paulo, parece. A ver, vamos a ver si... ¿Hola? Ahí estás sin video nuevamente, Paulo. A ver, espérame un segundito, así podés cerrar. Te voy a poner en sala de espera para que nuevamente ingreses, por favor. Ahí ya ¿Hola? creo que... Sí, a ver. Sí. Sí, retornaste, perdón. Culmina tranquilo, así ya vamos cerrando la sala. No sé qué es lo último que me escucharon ustedes. Se escuchó hasta hace un minuto atrás. Lo único que te quedaste sin video y de ahí saliste. Así que podés continuar hasta donde dejaste. Bueno, ahí lo que les decía que me parece importante animarnos a tratar de recrear esta idea de sistema educativo, de darle a la escuela, a la institución de educación el lugar que se merece en términos de igualación de oportunidades, aún sabiendo que la escuela ha dejado de ser y hace mucho tiempo solamente ese espacio de enseñanza y de aprendizaje y ha tenido que empezar a tener otros roles, como bien decía Marcelo, en torno a la contención alimentaria, cultural, etcétera, que me parece que lamentablemente también lo tiene que hacer y lo va a tener que hacer durante mucho tiempo porque no se sale de estos índices de pobreza estructural de la noche a la mañana. Pero también creo que ahí hay un desafío a trabajar desde la escuela en términos de la educación en valores. Educación en valores que hoy está muy venida menos en términos de cómo construimos ciudadanía, en términos de ciudadanos críticos, ciudadanos reflexivos, con capacidad de análisis, y en eso me preocupa, como bien decía Marcelo, ciertas conductas, actitudes que no necesariamente tienen que ver con darle al ciudadano esa faz de libertad que es necesaria para la mejor ciudadanía, ¿no? Bueno, realmente muchísimas gracias. Gracias por todas las preguntas que hicieron. Muchas gracias, Paulo, por la clarísima exposición. Habíamos dicho más o menos de terminar a las 21, son 21:22, pero daba, por el interés que mostraban las personas, era importante entonces continuarla hasta estos 20 minutos que nos estiramos. Por supuesto, entonces, me correspondería darle la palabra a nuestro querido soberano para que nos haga un cierre a la charla. Bueno, muchas gracias, Cristian. Pablo, te agradezco mucho el tiempo que has dedicado para ayudarnos a nosotros a poder Se te cerró el audio, a ver, espera un segundo. ahora Ahí está, ahí recuperamos.
no sé si me escuchaste, Paulo, agradecerte. Bueno, las pautas que tú nos has dado, realmente en el caso mío particular, me hace responsable para ingerir toda esa luz que tú nos has dado a nosotros, para luego poder aplicarlo en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, ¿verdad? Y para hacer de esta educación, diría yo, argentina, laica, para mejorarla. Tenemos que mirar para el futuro, un futuro venturoso, donde gracias a este sistema de video, ¿verdad?, de interaccionar, nos va a acercar realmente mucho más y va a mejorar la calidad de vida del ser humano. Les agradezco a cada uno de ustedes en particular el haber asistido y participado en esta videoconferencia. También quería agregar, como dijo Cristian, que tenemos otra sobre plasma, sobre respiración artificial. También tenemos una que va a dar la Gran Logia Femenina, también el Supremo Consejo Femenino de Argentina, y así continuaremos uniéndonos a través de esto hasta que esto pase, y yo creo que esto está aquí para quedarse. Les agradezco a todos, muy buenas noches, felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes. A Cristian, a ti, quiero agradecerte por el tiempo que has dedicado para organizar este grupo Grierson de ayuda a toda la ciudadanía. Muchas gracias, muy buenas noches. Cristian. Bueno, buenas noches entonces y será hasta la próxima.